Iniciamos semana, pero lo que es más importante, terminamos con el mes, pero sobre todo con el trimestre. Y esto nos da pie a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar de este Q3? Y hablando más al corto plazo, ¿qué impactos en el mercado tradicional y en el sector cripto podemos ver por este cambio de mes y inicio de un nuevo trimestre? Lo que os puedo asegurar es que el próximo mes va a ser muy volátil. Hoy daremos respuesta a estas preguntas y analizaremos de forma profunda el mercado. Vamos a ello. Bien, pues primero de todo deberíamos de responder qué podemos esperar de este Q3. Si utilizamos los históricos de los ciclos presidenciales, vamos a ver algo muy simple y muy claro, como estás viendo en la imagen de a continuación. El Q1 normalmente acostumbra a ser un completo desastre, algo que ya habréis visto. En el Q2 normalmente hay grandes recuperaciones o grandes subidas, que es cuando hemos visto el rebote desde mínimos llegando a nuevos máximos históricos. Del Q3, por norma general, y como puedes ver en la imagen, es un mes que no es ni positivo ni negativo, un mes algo turbulento y bastante plano. Normalmente un mes que consolida las alzas del Q2. Y donde se pone muy interesante es en el Q4. Sin embargo, este trimestre va a estar repartido por varios meses y yo soy de los que piensa que probablemente el mes de julio sea muy alcista. Con un agosto que probablemente primera quincena podríamos verla alcista, pero a partir de la primera quincena, ya llegando hacia finales de agosto, habría que ir un poco más con los pies de plomo. Si analizamos estadísticamente el S&P 500 cotejando situaciones muy similares a las actuales, es decir, caídas muy fuertes y llegar a 30 de junio con rebotes muy pronunciados haciendo nuevos máximos históricos, nos vamos a encontrar muchísimos Q3 que han sido muy alcistas. Y además ahora nos encontramos en mitad del eje. Quedan exactamente 6 meses para que finalice el año y como podemos ver también en esta imagen, normalmente y estadísticamente después de tener situaciones similares, el mercado ya ha descontado lo peor y por tanto a 6 meses también seguimos subiendo y mucho. Hay tan solo 2 excepciones de esta estadística y es cuando hemos tenido recesión. ¿Es probable entrar en recesión los próximos 6 meses? Pues yo pienso que no. Como ya sabéis y podéis ver en esta imagen, nuestro bull run no es un bull run joven. Es un mercado alcista que ya lleva bastantes días de subidas muy interesantes. Sin embargo, como podéis ver en esta imagen, las subidas más interesantes se dan a partir de este momento. Pero pagamos una segunda cara de la moneda, que es un incremento de volatilidad y de bandazos del precio mucho más alto de lo que veníamos acostumbrados. Algo que ya hemos visto con las grandes caídas de este año, seguido de las grandes subidas en V desde mínimos. Y para empezar a hablar de lo que podemos esperar este trimestre, estos próximos también 6 meses e incluso el próximo mes, me viene mucho al pie esta comparativa. Lo que estás viendo en pantalla ahora mismo es el Nasdaq de 2020 junto con el actual y vas a ver que después de la caída de las grandes correcciones el Nasdaq está respondiendo de una forma muy similar a la que la hizo en 2020. Si esta correlación sigue más o menos similar, estamos todavía muy lejos de ver un top en el Nasdaq y por tanto quedarían subidas interesantes en el Q3 y en el Q4. Y si estadísticamente el Q3 es un mercado plano, ¿por qué crees que este mes pueden haber subidas? Bueno, pues hay muchísimas razones y muchísimos posibles catalizadores, pero hoy te voy a hablar de 2 que me parecían los más problemáticos y que sobre todo nos trajeron más problemas en el Q1 y en el Q2. Primero de todo, el rendimiento de los bonos, que ha supuesto un problema y que podría haber provocado un colapso, se ha estabilizado y además, como puedes ver en esta imagen, Goldman Sachs cree que el rendimiento del bono a 10 años se va a quedar congelado, se va a quedar lateral durante todo el 2025. Si están en lo cierto, que pienso que es probable, nos quitamos un gran peso de encima, lo que podría permitir que los mercados financieros continúen con las subidas. Y por otro lado tenemos todo el tema de los aranceles, que aquí hay que quitar el ruido, los titulares y ver a través un poco del foco del problema. Y para mí la métrica que te traigo hoy desvela cómo estaría la situación. La parte más afectada de este conflicto ha sido China y también la más importante y la que más ha movido el mercado. Bien, pues después de muchas semanas de caídas en lo que eran las exportaciones de los puertos chinos, finalmente estamos viendo un incremento llegando a los puntos donde estábamos antes. Esto implica que más allá de todo el ruido que se está generando, el mercado sigue trabajando, se sigue moviendo y la economía sigue circulando.
También podría indicar que pronto podríamos ver un acuerdo definitivo con China. Algo que, por supuesto, sería un buen catalizador para los mercados. Y algo similar también está ocurriendo con Canadá, que tuvimos muchísimo ruido hace unos días provocando correcciones en los mercados, pero que hoy ya se está hablando de que en este mismo mes se podría llegar a un acuerdo definitivo. Y recordemos que los principales 3 países que tenemos que dar seguimiento es China, Canadá y México. Así que ignorando un poco los titulares y viendo con rayos X el mercado, nos indica que probablemente esté todo yendo bastante correctamente. Y si creemos que este Q3, sobre todo el próximo mes, va a subir, aunque va a ser turbulento y el mejor va a ser el Q4, ¿qué podría ocurrir con cripto? Bueno, pues con cripto a día de hoy tenemos una relación con Bitcoin y el Nasdaq prácticamente de 1-1. Por tanto, si pensamos que el Nasdaq va a continuar subiendo, deberíamos de pensar probablemente que Bitcoin y Ethereum también lo hagan. Sin embargo, al corto plazo no estamos exentos de volatilidad hacia abajo. Ya sabéis que a inicios de mes, normalmente se dan movimientos correctivos, algo que por supuesto queda potenciado porque no es solo un fin de mes normal, es un fin de trimestre. Es por ello que al corto plazo estamos viendo a Abrax Capital, un venture capital cripto muy famoso con una muy buena tasa de acierto que se está poniendo corto en Ethereum. Como puedes ver en esta imagen, se ha puesto corto hoy mismo y sí que es cierto que el capital que ha estado utilizando para ponerse corto lo ha sacado cerrando ya un corto que tenía en Bitcoin con algo de pérdidas leves. Abrax entiende que la volatilidad implícita que puede tener el cierre de este mes, el cierre del trimestre, podrían dar pequeños movimientos correctivos a la baja que Abrax está utilizando para utilizar como cobertura y para especular al corto plazo. Datos que me siguen inquietando e incluso preocupando son aquellos movimientos que os comentaba en el vídeo del viernes de Coinbase, que está retirando Bitcoin de una cartera que no lo había hecho en los últimos 5 años. Bien, pues ha continuado haciéndolo, acumulando ya un total de 1.700 millones que ha distribuido en varias billeteras utilizando el mismo formato que la vez anterior, como estás viendo en esta imagen. Y a día de hoy sigo sin tener una explicación clara y razonable de lo que está haciendo Coinbase, pero como no lo entiendo, no me termina de gustar. Pueden ser ventas OTC para algún tipo de cliente que quiera adquirir Bitcoin, no lo sabemos y como no lo sabemos seguiremos traqueándolo desde muy cerca. Sin embargo, y como decía, si anulamos la volatilidad al corto plazo, lo que nos quedan tan solo son métricas alcistas. Lo que estás viendo es una especie de PER, pero en criptomonedas. Un múltiplo que mide cómo de caro o barato puede estar el precio de Bitcoin. Bien, como veis en el último all-time high que hicimos en 2024, teníamos este múltiplo volando. Y ahora mismo, y después de haber hecho un nuevo máximo histórico, tenemos este múltiplo en un espacio de terreno neutral. Un terreno neutral igual que teníamos de la subida de los 76.000 al ATH que hicimos en 2024, teniendo un desplazamiento muy interesante. Así que por este lado nos indica que el precio de Bitcoin lo más probable, y quitando la volatilidad al corto plazo, continúe subiendo. Y de Ethereum, ¿qué deciros? Debería de continuar subiendo, porque las métricas también son muy claras. Ethereum no para de tener una barbaridad de inflows y muchísimas acumulaciones por parte de ballenas, como estás viendo en esta imagen, que además se han estado incrementando de forma parabólica desde la última corrección y pérdida del rango, finalmente esa manipulación que tuvimos. Si Ethereum consigue romper ciertos niveles clave de dentro del rango, podría desplegar un movimiento al alza muy interesante buscando zonas de 3.200, 3.600. Pero esto lo veremos ahora en el análisis técnico. Ya es momento de pasar a los gráficos porque hoy va a ocurrir algo realmente importante con el cambio de trimestre. Como ya sabéis, algo que nos tenía verdaderamente limitados era el collar de JP Morgan y hoy se va a desmantelar por completo y se va a empezar a remantelar un nuevo collar del que ya informaremos a partir de mañana. Esto lo que va a hacer es que estas barreras de call y put de JP Morgan que buscan autorregularse a través de los market makers se elimine, moviendo probablemente y desplazando la zona de call al alza sobre niveles de 6.500 o 7.000 dólares, dándole un margen increíble al SP500 para continuar subiendo. Sí que es cierto que este tipo de desmantelamientos de un collar pueden provocar también movimientos correctivos a la baja. Y la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿estos movimientos correctivos a qué niveles podrían llegar? Pues para ello la respuesta es realmente sencilla. Si nos venimos al gráfico del futuro del SP500, vemos la clara zona de soporte, que es la parte del call de JP Morgan unida a la parte alta del anterior rango.
hablaríamos del nivel del 6.170 hasta zonas aproximadas del 6.080. Una zona de soporte muy clara y que tendría mucho sentido ir a testear e ir a apoyar para continuar desplegando otro tramo al alza. A nivel SP500 en spot podemos verlo también de forma muy clara, como incluso está intentando testear ya con una vela de 4 horas de la sesión del viernes los máximos históricos, y tendremos que ver cómo se desarrolla la sesión de hoy. Sin embargo, en el spot vemos muy claro que esta zona sería un test a los máximos anteriores para volver a atacar y desplegar otro tramo al alza. El Nasdaq nos va a indicar dos cosas. Una, que desde este punto se podría desarrollar un movimiento correctivo al corto plazo, por todo lo que hemos comentado, pero también a nivel técnico. Fijémonos que estamos en la parte alta del canal y desde la parte alta del canal en muchas ocasiones se han desplegado movimientos correctivos. Y por otro lado, acabamos de romper el all-time high del gráfico de futuros del Nasdaq. Recordemos que en spot ya lo habíamos roto. Entonces podemos entender que estamos en zona de doble resistencia, por el mismo all-time high, pero también por la parte de este canal alcista. Si lo unimos a la volatilidad del cambio de mes y cambio de trimestre, tendría sentido tener una breve corrección para luego, por supuesto, atacar esa resistencia doble, romperla y continuar desplegando un movimiento alcista. Y es momento de hablar del sector cripto porque tenemos a Bitcoin que continúa muy fuerte después de romper la pequeña trendline bajista que teníamos y entrar en las zonas conflictivas que teníamos marcadas en rojo. Hemos visto cómo hemos llegado a tener un Bitcoin en más de 108.700. Sin embargo, estamos viendo que está intentando consolidar el nivel del 50%, que eso está muy bien, y está intentando absorber todas las ventas que están generando esta zona de alta resistencia. No descarto que en algún momento podamos ver alguna corrección, incluso llegar a niveles de 105.000 con el cambio de trimestre, pero va a ser difícil que al corto plazo veamos correcciones que se vayan mucho más lejos de eso. Si finalmente absorbemos toda esta zona roja al completo, lo que podríamos ver es un nuevo ataque a la parte alta del rango, a esta propia acumulación y evidentemente construyendo un nuevo máximo histórico para Bitcoin, que estimo que el próximo rondará zonas de 120-125.000 dólares. Y para Ethereum exactamente lo mismo. En Ethereum no hemos conseguido todavía recuperar el 50% del rango, algo que en primera instancia nos marca que Bitcoin a día de hoy tiene muchísima más fuerza que Ethereum. Sin embargo, Ethereum no se está comportando del todo mal, recuperando el rango y reacumulando en la parte baja del rango. Cada vez que entra en la zona roja principal, el precio de Ethereum es completamente denegado a la baja. Y eso que todavía no hemos entrado en la siguiente zona de resistencia, que es el 50% del rango, 2.544, y toda la siguiente zona de lote inverso, ¿vale? Que es esta zona del Fibonacci que utilizo, que englobaría 2.600 hasta el 50% del rango. Así que Ethereum al corto plazo lo va a tener ciertamente difícil, y por cosas como esta pienso que Abrax se está poniendo corto. Sin embargo, a medio plazo Ethereum tiene una pinta excepcional, una clara acumulación después de un movimiento completamente explosivo desde mínimos. Esta acumulación en alta temporalidad tiene su típica desviación para tomar liquidez y una vez tomada, aunque ciertamente le puede costar cierto tiempo desarrollarlo, normalmente terminan rompiendo por la parte alta con movimientos explosivos, que podrían llegar a ser igual de explosivos que el movimiento previo. Así que por supuesto seguiremos de cerca a Ethereum y a todo el sector, que como comentamos puede haber cierta volatilidad al muy corto plazo, pero que lo más normal y lo más sensato es que continuarán desarrollando movimientos al alza. Y mientras el mercado no se decide, nosotros en Catalyst lo tenemos claro, seguimos aprovechando las oportunidades que nos da el corto plazo, la volatilidad implícita que tienen las altcoins. El mismo viernes mi socio Joel abría una operación milimétrica en Hype que a día de hoy nos está entregando ya una muy buena rentabilidad, como puedes ver en esta imagen. Este tipo de operaciones nos permiten aprovechar estos momentos aburridos para seguir generando liquidez, mientras esperamos y sostenemos con nuestras carteras principales a que finalmente se desarrollen los movimientos que estamos esperando. Y esto sería todo por hoy. Es un placer iniciar este nuevo mes con vosotros, este nuevo trimestre que seguro nos depara cosas increíbles. Siento si el audio y el vídeo de hoy no ha sido el mejor, pero estamos en Portimao, el equipo de Catalyst, que hemos venido a la Porch Cup y he tenido que grabar un poco donde podía. Dicho esto, mañana nos veremos en el horario normal y con el equipo normal a las 8:15 de la noche, hora española. Empecemos esta semana con ganas, mucha suerte en los mercados, pero sobre todo habilidad. Nos vemos.